¿Qué tal, jóvenes? Sean bienvenidos al curso de contabilidad bancaria. En esta oportunidad vamos a seguir desarrollando el tema del encaje bancario. Ya hemos visto la estructura de un encaje requerido o legal y también hemos desarrollado ya parte del encaje computable, que es el encaje real. Entonces, el día de hoy vamos a hablar precisamente de la posición del encaje bancario, en donde vamos a hacer una comparación entre lo que es el encaje requerido o legal y el encaje computable o real. Entonces, en este apartado vamos a mencionar lo siguiente. Los bancos deberán formular diariamente un reporte de movimientos de depósito. Este formulario diario de reporte de movimientos de depósito es prácticamente lo que nosotros hemos estado trabajando desde la segunda unidad cuando vimos el tema de depósitos bancarios. Se recuerdan que yo les presenté un cuadro y un cuadro que hemos venido trabajando en donde están la clase de cuentavientes y los tipos de depósito. Además, en la parte baja también está de qué forma se recibieron. No sé si se recuerdan de esos cuadros que hemos visto, que incluso nos han servido para poder desarrollar el tema de depósitos en moneda extranjera, ¿verdad? Entonces, para establecer la posición del encaje bancario, pues es indispensable ese reporte de movimiento diario de depósitos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Ese cuadro se denomina estado diario de encaje, el que debe ser remitido a la Superintendencia de Bancos todos los días para poder establecer el encaje legal. O sea, todos los días se hace un reporte y se envía a la Superintendencia de Bancos para entonces poder calcular el encaje legal, que ya sabemos que es el encaje requerido, y para saber si el banco cuenta con los fondos suficientes para poder devolver el dinero a los depositantes. Recordemos que el hecho de utilizar o de calcular un encaje bancario o un encaje requerido es para establecer si el banco cuenta con fondos suficientes para la devolución de esos depósitos. Para el cálculo de la posición de encaje, cada banco establecido en el país será considerado como una unidad, ¿sí? De tal manera de que no van a ser como tal sucursales o agencias, ¿sí? Sino que se va a tomar como una sola unidad, ni siquiera como casa matriz, sino como una unidad. O sea, no va a ser Ban Rural Chimaltenango, Ban Rural Zumpango, Ban Rural eh, El Tejar, no, va a ser solamente una unidad de Ban Rural a nivel nacional, incluyendo acá sucursales y agencias que tuvieran en el territorio nacional. O sea que va a haber un único banco industrial, un único banco agromercantil, un único banco Ban Rural o bien Banco GIT Continental y así sucesivamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a subrayar la parte importante que yo necesito que subrayen conmigo, por favor, jóvenes, que es esta donde dice que los bancos deben formular diariamente un reporte, ¿sí? De moneda nacional y extranjera. Y ese estado diario de encaje debe ser remitido, vamos a subrayar esto, ustedes ya saben qué es el estado diario de encaje, son nuestros cuadros, debe ser remitido a la Superintendencia de Bancos todos los días, punto importante acá, vamos a marcarlo aquí, todos los días. ¿Para qué? Para establecer el encaje legal, ¿verdad? Y con esto se establece o se puede saber si el banco cuenta con fondos suficientes para devolver el dinero a los depositantes. Muy bien. Cada banco será considerado como una unidad. Bien. Háganme favor de subrayar estas partes de acá, que son las importantes de nuestra definición, ¿sí? Vuelvo y repito. El estado diario de encaje es lo que hemos trabajado y nosotros conocemos desde la parte práctica, ¿verdad? Este debe ser enviado a lo que es la Superintendencia de Bancos para poder calcular el encaje legal o encaje requerido. Recordemos que ese encaje es para saber si se tienen los suficientes fondos para hacer la devolución de los depósitos. Y posterior, entonces, ya se puede calcular. Y solamente debemos de considerar que el banco va a ser tomado como una unidad, ¿sí? No por sucursal, ni por agencia, ni por casa matriz. Entonces, bueno, esperando que hayan podido copiar y hayan podido subrayar, voy a borrar mis dibujos y vamos a avanzar. Si alguien necesita un poquito más de tiempo acá, me avisa y con mucho gusto podemos regresar o detener. ¿Sí? Muy bien.
Permisito, voy a borrar mis dibujos. Bien, y ahora sí, sigamos hablando de la posición de encaje, ¿sí? La posición diaria de encaje, si gustan lo colocan como subtítulo, pues va a tener varias opciones. Yo creo que en las clases anteriores se los he podido mencionar. Tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, va a ser la diferencia entre el monto del encaje computable y el monto del encaje requerido. Esto es clave. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la posición diaria, vamos a ver acá, voy a tratar de subir esto. Cuando hablamos de la posición diaria de encaje, estamos hablando de la diferencia entre el encaje computable y el encaje requerido. O sea, la diferencia de lo que la Superintendencia de Bancos con la Junta Monetaria establece como encaje legal y lo que realmente usted tiene como dinero en sus cajas, con base en el encaje computable o encaje real. ¿Qué reporta el banco, que reporte un banco al Banco de Guatemala cada día? Entonces, ojo, la posición diaria de encaje es la diferencia entre encaje computable y encaje requerido. Esa es la posición, ¿ya? Muy bien. Ahora sigamos. Básicamente se tienen entonces estas dos opciones que tenemos acá. Un desencaje o un sobreencaje. El desencaje se da cuando hay una deficiencia de encaje, o sea, cuando el encaje computable es inferior al encaje requerido. Esto quiere decir que el dinero que está en las cajas de los bancos o del banco en todas sus sucursales es inferior a lo que el Banco de Guatemala exige como encaje bancario o encaje requerido. Entonces, cuando el encaje computable es menor al legal, se sobreentiende que va a ser o que la posición diaria del banco va a ser un desencaje. Ahora bien, caso contrario, ¿qué pasa cuando el encaje computable o el encaje real, el dinero que se tiene en las cajas del banco, es superior o es mayor al encaje requerido? O sea, a ese encaje que legalmente establece el Banco de Guatemala. Ah, bueno, cuando se tiene más dinero en las arcas del banco o bien en las cajas del banco, entonces se sobreentiende que se tiene un sobreencaje, o sea, un exceso de encaje. Aquí nos va a salir en la diferencia positiva. Entonces, básicamente se tienen estas dos opciones. Alguien me podrá decir, profe, ¿qué pasa en los casos cuando nos queda justo la misma cantidad? Miren, esto puede pasar, pero sería muy difícil, una muy baja posibilidad, porque va a haber una variación aunque sea en centavos. Recordemos que es un porcentaje que se aplica sobre todos los depósitos. Entonces, costaría de alguna manera que justo quedaría encajado los saldos tanto en computable como requerido. Pero si se llegara a dar el caso, entonces se sobreentiende que la posición diaria está encajada, ¿verdad? Que es justo. Por lo general siempre se va a tener un sobreencaje o un desencaje, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de una resolución de la Junta Monetaria que ya habíamos mencionado anteriormente en las clases, sobre todo en la primera clase que hemos tenido de la parte teórica del encaje legal, del encaje bancario, perdón. La resolución de la Junta Monetaria 177-2002 nos habla específicamente en el artículo 10 sobre el hecho de permitir que los bancos compensen su posición en los demás días del mes o del mismo mes. Entonces, ¿a qué nos da a entender o a qué se refiere el artículo 10 de la resolución 177? Nos da a entender que si, por ejemplo, el día de hoy el banco, por ejemplo, Marisol Suquén, por ejemplo, S.A., tiene un desencaje de, por ejemplo, 100 quetzales. La resolución 177 de la Junta Monetaria establece de que el banco Marisol Suquén puede recuperarse en los siguientes días del mes. Por ejemplo, si hoy desencajó 100 quetzales, por decir un número, el día de mañana tiene un sobreencaje de 25, el siguiente día tiene un sobreencaje de 40 y el siguiente encaje tiene un sobreencaje de 40 también, entonces ahí ya recuperó, como quien dice, el desencaje del día de hoy.
O sea que el desencaje de hoy yo lo puedo recuperar en los siguientes días con sobreencajes. O sea, se puede ir cuadrando. No sé si me doy a entender ahí. El artículo 13 de la misma resolución 177-2002 de la Junta Monetaria, ojo aquí, prohíbe compensar la posición de los encajes en dólares con la posición de los encajes en quetzales. Esto es bien importante y quizá hay un punto importante que me salté en el artículo 10, considerando que sí se puede compensar la posición mala o desencajada en días siguientes, pero siempre y cuando sean del mismo mes. O sea que el mes de agosto, por ejemplo, pues está a la deriva de ver si tenemos diariamente desencaje o sobreencaje. Pero entonces ya por mes sí se puede ir compensando los desencajes con sobreencajes. Ahora bien, se prohíbe acá poder compensar, por ejemplo, un desencaje que se tenga en moneda extranjera con un buen rendimiento de sobreencajes en moneda nacional. O sea que no puedo compensar los quetzales con los dólares o viceversa. Esto también es un poquito difícil, pero no lo puedo hacer. Ni quetzales pueden compensar a la moneda extranjera, ni moneda extranjera puede compensar a quetzales. Estos encajes sí tienen que ser por separado. O sea que moneda extranjera va a tener su propia posición diaria y moneda nacional también tendrá su propia posición diaria. ¿Verdad? Bueno, vamos a ir subrayando esta parte de acá. Vamos a ver aquí sobre el artículo número 10. Vamos a subrayar esto que el artículo 10 permite que los bancos compensen su posición en los demás días del mes. Háganme favor de subrayar. Y se prohíbe compensar los encajes en dólares con los encajes en quetzales. Bien, parte importante con respecto a los encajes, solo quiero resaltar, ¿verdad? Que el desencaje es cuando el encaje computable es inferior al encaje requerido. Y el sobreencaje es cuando el encaje computable es superior al encaje requerido. Debemos de recordar que el encaje computable es el que el banco establece y el encaje requerido es lo que la Junta Monetaria establece. Entonces, cuando lo que nosotros tenemos es inferior a lo que dice la Junta Monetaria, es un desencaje. Cuando lo que nosotros tenemos es superior a lo que dice la Junta Monetaria, es un sobreencaje. Muy bien. Voy a pasar a la siguiente presentación, a la siguiente diapositiva. Voy a borrar mis dibujos y si alguien tiene alguna duda, pues hágame saberlo, por favor. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Vamos a hablar de la posición mensual, porque hasta el momento, digamos que hemos hablado de la posición diaria que hemos tenido. Ahora hablemos de una posición mensual, considerando de que no se puede compensar un día de un mes diferente a otro que necesita compensación. Entonces, en este caso, cada fin de mes se debe establecer una posición de encaje mensual, como quien dice un promedio, ¿verdad? De cuántos días hemos estado a favor y cuántos días hemos estado en contra, cuántos días con sobreencaje y cuántos días con desencaje. La que para los efectos de ley se define como la suma algebraica de los excesos sobre encaje y las deficiencias de encaje, o sea, desencaje, ¿verdad? Esa suma algebraica de respetar la posición de positivo y negativo que ocurrieron en cada uno de los días de un mes, dividida entre el número de días del mismo mes. O sea, prácticamente estamos promediando, ¿verdad? ¿Cuál fue la posición mensual? Entonces, se promedia tanto los excesos como las deficiencias de encaje. O sea, se suman algebraicamente los encajes, los sobreencajes y los desencajes también. Entonces vamos a subrayar esta partecita que está por acá, haciendo mención o haciendo referencia a que la posición mensual es la suma algebraica de los excesos y las deficiencias de encaje, ¿sí? Dividida entre el número de días del mismo mes. O sea, promediar la posición, ¿sí?
Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Voy a ir preparando mi asistencia y en un momento les voy a pasar asistencia, ¿sí? Así que por favor estar al pendiente. Bueno, permisito, voy a borrar mis dibujos. Les suplico por favor, si no han terminado o necesitan más tiempo, que me avisen, por favor. Bueno, vamos a seguir entonces hablando de la posición mensual de los encajes. Aquí hay un punto bien importante que yo quisiera tratar con ustedes y que es el de los límites de la frecuencia y la intensidad de las deficiencias de encaje, ¿sí? Cuando hablamos de límites hacemos referencia, o sea, a esos puntos máximos en donde se puede constatar la frecuencia, en este caso, o sea, con qué repetición o qué tan repetitivo es la deficiencia de encaje y la intensidad de esa deficiencia. En otras palabras, la resolución 177-2002 de la Junta Monetaria establece esos límites, esos puntos máximos de cuántas veces al mes un banco puede estar en desencaje o puede estar con deficiencia de encaje. Y más aún, qué magnitud de desencaje o de deficiencia de encaje puede presentar durante el mes. O sea, debemos de considerar que el artículo 10 de la resolución 177-2002 sí es cierto que menciona que se puede compensar una deficiencia diaria con sobreencajes o un exceso de encaje en los días siguientes, siempre que sea del mismo mes. Pero también hay un límite, ¿sí? O sea, no se puede estar con tanta deficiencia al mes o repitiendo diariamente la deficiencia y sobre todo un monto o una intensidad muy alta. Entonces, para ver estos límites, vamos a hacer mención precisamente de algunos artículos, como por ejemplo el artículo 11 y también el artículo 65, ¿sí? Aquí están prácticamente para que ustedes los puedan copiar y yo voy a estar desarrollando estos puntos. El artículo 11 de la resolución 177-2002 establece un número máximo mensual de 14 días. O sea que 14 días es el límite respecto a la frecuencia de deficiencias de encaje, durante los cuales los bancos podrán permanecer en deficiencia de encaje, ¿sí? Punto importante entonces, de una vez vamos a irlo subrayando, ¿sí? Los bancos tienen un número máximo mensual de 15 días de deficiencia de 14 días, perdón, de deficiencia de encaje. No pueden rebasar más de 14 días. ¿Qué pasa, profe, si, por ejemplo, el Banco Industrial llegara a tener 15, 16 o 17 días en deficiencia de encaje? Bueno, primero debemos de considerar lo grave de la situación, que pudiera ser motivo para dar por clausurado la institución financiera. Uno. Dos, que en primera instancia va a ser objeto de inspección por parte de la Superintendencia de Bancos, bajo un proceso de auditorías, ¿sí? De procesos de auditorías financieras. Entonces, para determinar cuál es el problema de los encajes, ¿sí? ¿Por qué la deficiencia de encajes? Posterior, pues sí, es muy seguro o va bien encaminado a a un proceso de clausurar precisamente el banco. La suma de dicha deficiencia de encaje dividida entre 14 no podrá exceder, y aquí hablamos más que de la frecuencia, hablamos de la intensidad en el siguiente punto. Pongan atención. La suma de dichas deficiencias de encaje dividida entre 14, ¿sí? Que es el máximo de frecuencia, no podrá exceder del 20% del promedio mensual del encaje diario requerido. O sea que recordemos que el hecho de tener un desencaje es porque el encaje computable siempre ha sido menor. Entonces, para saber la intensidad, se va a dividir la suma de todos esos desencajes dentro de 14, que es el máximo de frecuencia. Y si este superara el 20% de lo que la Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala establecen como encaje diario requerido,
Entonces ahí, obviamente esto como promedio mensual, ¿verdad? Entonces ahí también se puede dar como un parámetro para verificar la clausura y liquidación del banco o de la institución financiera. Entonces, con respecto a la intensidad, podemos decir que no podrá la suma de deficiencias dividida entre 14, o sea, en promedio de frecuencia máxima, no podrá exceder del 20% del promedio mensual del encaje diario requerido. Ahí está esto con respecto a lo máximo que pudiera, como quien dice, tener deficiencia el banco. En caso de las deficiencias de encaje excedan cualquiera de los límites anteriores, tanto en frecuencia como en intensidad, se considerará como posición de encaje la suma de las deficiencias diarias divididas entre el número de días del mes. Entonces ya el mes tendría básicamente un mes completo desencajado. Ahora bien, el artículo 65, ojo aquí, ya no de la resolución 177-2000, sino del decreto 16-2002, que es la ley orgánica del Banco de Guatemala, va a determinar que cuando la posición del encaje promedio mensual de un banco revelase una deficiencia, un desencaje, que es lo que menciona el artículo 11, el superintendente de bancos comunicará por escrito al gerente del mismo banco en deficiencia, imponiéndole la multa correspondiente sobre el importe de las deficiencias. Primero va a ser entonces amonestado con una multa. En caso extremo, por ejemplo, una reincidencia de 3 a 6 meses, la Junta Monetaria puede pedir lo que les mencionaba, la liquidación del banco, que va precisamente a la clausura o a poder cerrar y liquidar, terminar con la institución financiera. Esto con base en el artículo 75 del decreto 19-2002, que es la ley de bancos y de grupos financieros. Entonces, puntos importantes acá, ¿verdad? Ya sabemos de que se tiene un máximo de 14 días en desencaje. Ya sabemos también que el desencaje no puede exceder del 20% sobre el promedio mensual del encaje diario requerido. También que al terminar el mes, entonces, si esto sucediera, se promedia y se va a tener como resultado un desencaje mensual. Con base en ese desencaje mensual, entonces, la ley orgánica del Banco de Guatemala establece que el máximo de deficiencias, o bien por esa deficiencia mensual, ese desencaje mensual, el superintendente de bancos va a sancionar al banco o a la institución financiera con una multa. Y posterior, si hay una reincidencia de 3 a 6 meses, sobre todo si son seguidos, la Junta Monetaria entonces puede pedir ya la liquidación del banco. ¿Sí? Entonces vamos acá, vamos a subrayar esta parte del artículo 65, que es bien importante. ¿Sí? Si existiere, por ejemplo, de encaje promedio mensual una deficiencia, entonces el superintendente de bancos le impondrá por escrito la multa correspondiente sobre el importe de las deficiencias al gerente, ¿verdad? Bueno. Además, en caso extremo, cuando hablamos de caso extremo, estamos hablando de reincidencia de 3 a 6 meses, la Junta Monetaria puede pedir la liquidación del banco. Ahí está. Esta es la clave entonces. ¿Sí? No sé si estamos claros hasta aquí. Si hay alguna pregunta, voy a dejar un tiempito aquí para que puedan copiar. Bueno, voy a seguir avanzando entonces, chicos. Voy a borrar mis dibujos. Y con esto damos por finalizada lo que es la parte teórica de nuestro encaje bancario, ¿sí? Entonces ya ahorita yo les voy a subir esto en un momento, en la siguiente parte, ¿verdad? Entonces, para que puedan estar al pendiente. Vamos a iniciar de una vez con la parte práctica. Tengo 8 minutos prácticamente para poder trabajar lo que es la parte práctica. Entonces, eh,
Vamos a trabajar el encaje computable. Les voy a proporcionar unos datos para que ustedes los puedan verificar y así pudiéramos trabajar un ejercicio de encaje y posterior yo les voy a dar algunos datos también para su hojita de trabajo. ¿Sí? Denme un segundo. Acá. Muy bien, con respecto a los encajes, se nos van a proporcionar instrucciones así como esta, en donde dice, por ejemplo, instrucciones. Con los datos que se le proporcionan abajo, establezca el encaje requerido y el encaje computable del Banco Innovador S.A. para cada uno de los días. Escriba además si hubo un exceso de encaje o deficiencia de encaje en el espacio que se indica abajo. Al terminar, entregue esta tarea, muy bien, como tarea 2. Bueno, entonces aquí tenemos ya lo que es el encaje. Básicamente lo que nos están proporcionando acá es lo que sería el reporte de depósitos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso el día lunes, la cuenta caja tiene 220,000 quetzales que están siendo deducidos del saldo de la cuenta 305.105.02 de fideicomisos. Además, también contiene el Banco Central, tiene aquí los datos del Banco Central en depósito legal y en depósitos especiales. Regularmente aquí les están dando ya las cuentas ordenadas. Sin embargo, cabe mencionar de que pueda ser que se les proporcionen los datos o las cantidades, las cuentas de forma desordenada, ¿verdad? Entonces, bueno, de todos modos, de aquí nosotros sacamos los datos para poder llenar nuestro encaje, ¿verdad? Además de eso, nos dice acá que también se encuentran los cheques a compensar acreditados en cuentas incanjables, 100,000 quetzales. Aquí también hay cheques a compensar recibidos por otros conceptos, cheques a compensar remesas en tránsito acreditados en cuentas incanjables y cheques a compensar remesas en tránsito recibidos por otros conceptos. Muy bien. Después también se les da los datos finales, por ejemplo, de lo que serían los depósitos monetarios, 2 millones de quetzales, depósitos de ahorro, 1.500.000, depósitos a plazo, 1.800.000, depósitos a la orden, 44,000, depósitos con restricción, 45,000, bonos también, 500,000 quetzales, obligación de emisión de documentos y órdenes de pago, con cheques de caja 105,000, cheques certificados 1,000, cheques con provisión garantizada 36,000 y depósitos en garantía 200,000. Ojo, estos son básicamente los datos que nosotros vamos a necesitar para poder establecer nuestro encaje, tanto el encaje legal como el encaje requerido. Entonces, pues vamos a hacer el del día lunes, ¿les parece? Vamos a hacer el del día lunes y yo les voy a proporcionar los datos para que ustedes puedan hacer el del día martes, ¿sí? El del día lunes lo voy a hacer aquí en clase. Entonces, ahorita en un momento, en cuanto les mande el avance por Educar sobre lo que vimos hoy en bancaria, pues entonces les voy a... Muy bien. Entonces, veamos acá cómo nos va a quedar. Primero, hay que sacar el encaje requerido, que es lo que establece el Banco de Guatemala. Entonces, para eso vamos a necesitar, pues básicamente una hoja de 2 columnas, ¿verdad? Y en una hoja de 2 columnas, pues vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar, por ejemplo, acá, Banco Innovador, S.A., y vamos a colocar entonces lo que sería como encabezado, hoja de cálculo del encaje requerido en moneda nacional. Debemos considerar que en este caso el día lunes o los datos solo nos está proporcionando moneda nacional, ¿verdad? Entonces, de eso hay que percatarse siempre. Entonces, en este caso colocamos hoja de cálculo requerido en moneda nacional y vamos a colocarle la fecha. En este caso le vamos a colocar, por ejemplo, Chimaltenango, hoy es lunes, precisamente el lunes 8 de agosto. ¿Sí? Bien, bueno, esto como encabezado, ¿verdad? Entonces, primero vamos a tener pues nuestra primera parte y lo vamos a enumerar, donde van a estar todas las cuentas que integra el encaje requerido, que es el acuerdo o de la resolución de la Junta Monetaria 176-2007, ¿sí? Esto, para esto tenemos que tener a la mano o cerca lo que sería la estructura del encaje, ¿sí? Para que ustedes estén practicando y entonces puedan saber qué va de primero. En este caso, lo primero que vamos a colocar va a ser la cuenta precisamente sobre depósitos, 301.101, que serían los depósitos monetarios, ¿verdad? Entonces, para esto lo que vamos a hacer es ir a verificar en la hoja de cálculos del día lunes cuánto nos dieron de depósitos monetarios.
y prácticamente tenemos ahí 2 millones de quetzales. Por lo tanto, los 2 millones de quetzales los vamos a colocar de una vez en la primera columna, perdón, para poder establecer la resta. Porque se recuerdan que a esto le tenemos que restar lo que serían los cheques a compensar acreditados en cuentas encanjables, que sería sobre la 101.105.01. Y entonces, como les dije, todo esto con base en estructura. Y entonces vamos a buscar esta cuenta de los cheques a compensar acreditados en cuentas encajables, que serían 100,000 quetzales y 100,000 quetzales por acá. Muy bien. Me quedan unos cuantos segundos, entonces por el día de hoy vamos a dejar hasta aquí nuestra clase. El día de mañana vamos a continuar con la parte práctica y ustedes van a generar el encaje del día martes 9. Muchísimas gracias por su atención, chicos. Los espero en la siguiente sesión porque tenemos cositas que platicar. Muy bien.